Bueno, buenos días. Vamos a ver lo que es por parte de la materia de epidemiología, el tema de introducción a la epidemiología, impartido por su profesora Brenda Valdés Carlos. Bueno, primeramente un pensamiento referente a lo que es la materia de epidemiología, que es un pensamiento de Sócrates que dice: conocer algo es haber logrado las respuestas al qué, cuándo, cómo y por qué de ese algo. Entonces esto tiene que ver mucho con lo que pasa en lo que es esta ciencia de epidemiología. Aquí vamos a conocer las respuestas del qué, del cuándo, del cómo y el por qué de ese algo. Introducción: tenemos que la epidemiología es la ciencia más impactante de todas, ya que todas las ciencias modernas se basan en esta. Entonces, epidemiología parece una ciencia joven, pero ya tiene muchos años de antigüedad y es muy impactante su estudio porque estudia todo lo referente a las poblaciones, enfermedades que afectan a estas poblaciones y cómo nos afecta a nosotros los seres humanos. La epidemiología investiga las condiciones de salud en las poblaciones humanas, así como las modalidades y el impacto de las respuestas sociales instauradas para atenderlas. Entonces aquí vemos un ejemplo. ¿Cuáles son las condiciones de salud de algunas poblaciones? No es lo mismo la condición de salud de una población que vive en el campo a una población que habita en una ciudad. Es muy diferente las condiciones que hay entre estas dos poblaciones. Igualmente en la atención de salud, un centro de salud o casa de salud no es lo mismo que un hospital pues de tercer nivel que cuenta con muchas especialidades, que tiene muchas atenciones a su población. Entonces la epidemiología investiga estas condiciones de salud y en las poblaciones humanas y las respuestas sociales que éstas tienen. Entonces vemos la gran diferencia dependiendo de dónde se encuentra la persona, así mismo va a tener condiciones diferentes de la salud. Para la epidemiología, el término condiciones de salud no se limita a la ocurrencia de enfermedades y su estudio incluye todos aquellos eventos relacionados directa o indirectamente con la salud. Aquí les doy un ejemplo: las condiciones de salud y las enfermedades. Vemos que siempre cuando hay un estilo de vida saludable, por ejemplo el alimentarse correctamente, sanamente, tomar suficiente agua, hacer ejercicio, tener una higiene, te previene de algunas enfermedades y prevenir que tengas problemas de salud posteriormente. O por ejemplo también la condición de salud también te la da la biología humana. Si la herencia, por ejemplo, si tienes algún familiar que tiene alguna patología o alguna enfermedad, pues puede heredártela por medio de los genes. Otra condición puede ser el ambiente donde tú vives. Si es un ambiente con toxinas, es un ambiente puro, el clima es benéfico para tu salud o no lo es. Y si tú también tienes acceso a los servicios de asistencia de salud, si tú te vacunas frecuentemente, si también acudes al médico con regularidad, si te cuidas en todos los aspectos, pues tienes una salud que posteriormente no se va a deteriorar con el tiempo. Entonces la epidemiología tiene que ver con esto, con la ocurrencia de las enfermedades y su estudio, que incluye todo aquel evento relacionado directa o indirectamente con la salud. Bueno, aquí la transformación de la epidemiología en una ciencia ha tomado varios siglos y puede decirse que es una ciencia joven.
Bueno, aquí vemos un dibujo de John Snow, que es el padre de la epidemiología moderna, que este científico dio sus aportaciones en el siglo XVIII mediante prevención de lo que fue el cólera, identificó la enfermedad y la pudo pues detener, ¿no? Con medidas de higiene. Entonces, pero nos dice la historia que el estudio de las enfermedades como fenómeno de poblaciones es casi tan antiguo como la escritura. Entonces se han encontrado escrituras de enfermedades desde el antiguo Egipto, desde civilizaciones muy antiguas. Entonces la epidemiología no es de ahorita, sino que ya tiene pues muchos siglos pues aquejando la humanidad. El papiro de Evers, que menciona unas fiebres pestilentes, probablemente la malaria, que asolaron a la población en los márgenes del Nilo alrededor del año 2000 a.C. Hay hay este tipo de evidencia de que la epidemiología siempre ha existido en nuestro planeta. La aparición de plagas a lo largo de la historia también fue registrada en la mayor parte de los libros sagrados, especialmente en la Biblia. Si conocemos pasajes de la Biblia donde nos dicen de las 7 plagas, de las pestes, entonces vemos que la epidemiología siempre ha estado presente en la historia del ser humano. Aquí tenemos una definición de epidemiología: ciencia que estudia la distribución, frecuencia, determinantes, relaciones, predicciones y control de los factores relacionados con la salud y enfermedad en poblaciones humanas. Su significado se deriva del griego epi, sobre, demos, pueblo, y logos, ciencia. Entonces esta ciencia principalmente estudia lo que son enfermedades humanas, lo que es su relación y las predicciones y control de factores que pueden ocasionar dichas enfermedades. Otras definiciones tenemos que es el estudio de las epidemias propiamente, es decir, el estudio de las enfermedades que afectan transitoriamente a muchas personas en un sitio determinado. Y otra definición es la disciplina que estudia la enfermedad en poblaciones humanas. Entonces vemos que pues principalmente estudia no solo la enfermedad, sino su causa, qué es lo que está causando esa enfermedad, posteriormente la enfermedad y las medidas para que esa enfermedad se vaya disminuyendo y la población no se vea tan afectada por dicha enfermedad. La epidemiología ocupa un lugar especial en la inserción entre las ciencias biomédicas y las ciencias sociales. Entonces no solamente es estudio de tanto de tipo biológico, por ejemplo virus, bacterias, toxinas, sino que también estudia las ciencias sociales, cómo el individuo reacciona a estas enfermedades, porque también hay epidemias relacionadas con enfermedades mentales, con otro tipo de situaciones sociales propiamente de la población. Aplica los métodos y principios de estas ciencias al estudio de la salud y la enfermedad en poblaciones humanas determinadas. Entonces, estos principios epidemiológicos se aplican, por ejemplo, a factores de riesgo, a poblaciones de factores de riesgo. ¿Qué estudia de estos factores, de estos tipos de poblaciones? Pues enfermedades que pueden ser predisponentes, por ejemplo, las personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas, por ejemplo, diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, problemas renales, etcétera, tienen un riesgo alto de mortalidad. Entonces, todo este tipo de poblaciones, las mujeres embarazadas es otro ejemplo de estas poblaciones humanas que tienen riesgo pues de fallecer porque están en una etapa vulnerable de su vida. Igualmente los adultos mayores y los niños menores de 5 años.
se considera una ciencia básica de la medicina preventiva. ¿Por qué? Porque la epidemiología ayuda a que nos demos cuenta como sociedad, como personal de salud, que si tú previenes, si tú identificas un factor de riesgo en una población, identificas un agente causal, ya sea una toxina, un virus, una bacteria, no sé, determinada enfermedad, si tú las identificas eh, antes de que sucedan, vas a prevenir dicha enfermedad. Por ejemplo, si yo tengo factores de riesgo porque yo no me alimento bien, como comida chatarra, y tengo riesgo de obesidad, pues se identifica que yo tengo un riesgo porque estoy alimentándome mal y estoy haciendo obesidad o soy obesa. ¿Y qué pasa? Pues si yo quito esos malos hábitos, me alimento sanamente, hago ejercicio, me hidrato, etcétera, voy a prevenir que yo me enferme posteriormente, por ejemplo, de colesterol alto, de diabetes mellitus, de hipertensión, etcétera. Y es como así la epidemiología es parte de lo que es medicina preventiva. También es una fuente de información para la formulación de políticas de salud pública. Entonces, si identificamos poblaciones vulnerables, vamos a identificar también, vamos a dar información a la población de que estamos haciendo mal. Por ejemplo, las campañas que se han hecho sobre que no deben de pasar, de tener índice de masa corporal mayor de 40, que deben de alimentarse sanamente, comer frutas y verduras, hacer ejercicio. Esas campañas de salud pública ayudan también a la información de la población para que esta población se prevenga y no puedan enfermarse posteriormente. Estudia la relación causa-efecto entre exposición y enfermedad. ¿A qué se refiere? Que si yo me expongo a determinada enfermedad o tengo esa enfermedad, por ejemplo, si yo soy hipertensa y no voy regularmente con el médico que me cheque la presión, que me dé el medicamento necesario para mi presión alta, entonces voy a caer en la enfermedad. Si yo no me alimento sanamente y soy una persona obesa, ¿qué va a pasar? Posteriormente, pues voy a caer en lo que es una enfermedad, lo que es causa y efecto. Si yo no me alimento con frutas y verduras y como pura grasa, comida chatarra, pues es un efecto que yo voy a tener posteriormente, que tenga problemas cardíacos, diabetes mellitus o otro tipo de patología referente a la mala alimentación. Ha sido crucial para identificar numerosos factores etiológicos. Ha justificado la formulación de políticas sanitarias encaminadas a la prevención de enfermedades, lesiones y muertes prematuras. Entonces vemos aquí un ejemplo de factores etiológicos, lo que identifica la epidemiología. Por ejemplo, estos se dividen en dos, que son primarios y moduladores. En los primarios, pues hay un huésped. ¿Un huésped? ¿Quién es el huésped? Pues el ser humano. Los microorganismos, pues pueden ser virus, bacterias, hongos, etcétera, y la dieta que podemos estar llevando. Por ejemplo, podemos tener eh, el ejemplo de la caries. El huésped somos los seres humanos. Los dientes se pueden ver afectados por microbios y bacterias. Entonces, si llevamos una dieta líquida en azúcares, ¿qué nos va a causar? Que esas bacterias puedan estar comiendo nuestros dientes y nos causen las caries. Entonces es un factor primario que puede ocasionarme una enfermedad. Por ejemplo, esta sería la caries en los dientes. Los moduladores, que tiene que ver con el tiempo en exposición o el tiempo de edad,
No es lo mismo ser joven a ser adulto mayor, la edad, la salud general, la genética de instrucción, el nivel socioeconómico, los fluoros. Es para la gente el ejemplo de caries. Entonces todo esto tiene que ver principalmente la epidemiología ayuda a la prevención de enfermedades, ayuda a políticas sanitarias que previenen estas enfermedades y lesiones y muertes prematuras en casos extremos. Ramas de la epidemiología, vemos que tenemos la epidemiología descriptiva. ¿Cuál es esta? Describe el fenómeno epidemiológico en tiempo, lugar y persona, cuantificando la frecuencia y distribución del fenómeno mediante medidas de incidencia, prevalencia y mortalidad. Vemos aquí un ejemplo, el tiempo, determinado tiempo, el lugar, en qué espacio, dónde, y la persona, qué persona, quiénes. Entonces un ejemplo claro de nuestra región, el tiempo, pues tiempo de lluvias, ¿no? Vemos un fenómeno epidemiológico que se llama dengue, chikungunya o zika. ¿Cuál es su tiempo? Pues época de lluvias. El lugar, pues la zona donde nosotros habitamos, que es aquí región Tierra Caliente. Y la persona, pues las personas que están expuestas a, por ejemplo, almacenaje de agua. Ya cuando llueve se almacena el agua en llantas, en basura o cubetas, etcétera. Y esa sería el lugar, y la persona, pues nosotros somos los afectados, los que vivimos en esta región de Tierra Caliente. Que vamos a cuantificar la frecuencia, cómo sucede, qué tan frecuentemente está sucediendo el dengue. Pues siempre en épocas de lluvia es muy frecuente que pues muchas personas padezcan este tipo de enfermedad. La distribución del fenómeno mediante medidas de incidencia. Entonces el fenómeno ya sabemos que en determinado tiempo, en épocas de lluvia, en determinado mes hay más incidencia de esta enfermedad que en otros meses. La prevalencia sabemos que solamente es en épocas de lluvia. Después de que termina la época de lluvias, termina también los casos de dengue, ya no hay tantos casos. Y la mortalidad, desgraciadamente el dengue es mortal, entonces es una incidencia muy baja de mortalidad, porque no todos los que se enferman de dengue mueren, pero sí hay uno de cada 50 personas puede fallecer por dengue hemorrágico. Entonces ese sería un ejemplo de lo que sería la epidemiología descriptiva. Hay otra rama de la epidemiología que es la epidemiología analítica, que busca mediante la observación o la experimentación establecer posibles relaciones causales entre factores a los que se exponen personas y poblaciones y las enfermedades que presentan. Entonces, ¿cuáles son las causas? El por qué, el qué está causando esa enfermedad, y los determinantes, que sería por qué y cómo. Entonces, un ejemplo que aquí puse es que mediante la observación nosotros sabemos que hay factores que pueden ocasionar una enfermedad. Simplemente cuando nosotros vemos en la calle una persona que fuma, o tenemos un vecino o pariente que es fumador, sabemos que tiene factores de riesgo de que, ya que la persona pues ya sea más mayor de edad, pueda tener algún problema pulmonar, cáncer de pulmón, EPOC o otro tipo de infección respiratoria. Entonces tiene que ver entonces la causa, ¿cuál es? Pues el fumar, ¿no? Pues los determinantes, ¿por qué? El por qué, pues el cigarrillo eh, tiene muchos componentes que son dañinos hacia la salud. Y el cómo, pues al ingerir más de un cigarrillo al día, pues tienen más posibilidades pues de tener alguna patología respiratoria, principalmente cáncer de pulmón. Entonces a eso se refiere, es un ejemplo que podría adecuarse a lo que es la epidemiología analítica. Entonces
establece relaciones entre las causas, las poblaciones y personas y las enfermedades que estas personas están padeciendo. Aquí tenemos otra rama de la epidemiología, que es la epidemiología experimental. Busca, mediante el control de las condiciones del grupo a estudiar, sacar conclusiones más complejas que con la mera observación no son deducibles. Se ocupa de realizar estudios en animales de laboratorio y estudios experimentales con poblaciones humanas. Entonces aquí puedo darles un ejemplo, por ejemplo, puede ser un medicamento o una vacuna. Primeramente se busca, ¿no?, si es una vacuna de tipo bacteriana o es una vacuna de tipo viral. Se hace un control de las condiciones del grupo a estudiar, se sacan conclusiones. ¿Qué pasa? Se observa las deducciones. Después de estar en su etapa experimental, pasa allá a aplicársele, por ejemplo, a animales de laboratorio, ya sean ratas o cerdos, y posteriormente, ya que los animales no tengan ninguna complicación, no tengan ningún efecto secundario por esa vacuna, pues ya se aplican humanos. Entonces esta es más metodológica, este tipo de epidemiología, que es la epidemiología experimental. Todo tiene que ver, estar sustentado científicamente para poder brindar a las poblaciones humanas una calidad de atención en este tipo de epidemiología. Vemos otra parte de la epidemiología, que es la ecoepidemiología, que tiene que ver con la busca mediante herramientas ecológicas estudiar integralmente cómo interactúan los factores ambientales con las personas y poblaciones en los medios que los rodean, y por ello pueden influir en la evolución de enfermedades que se producen como consecuencia de dicha interacción. Entonces aquí hay un ejemplo de, pues sabemos que las personas que viven en ciudades contaminadas pues tienen una mayor incidencia de enfermarse, por ejemplo, de patologías pulmonares, porque están inhalando mucha contaminación. También personas que, por ejemplo, aquí puse también el ejemplo del dengue, personas que vivimos en estos climas cálidos y húmedos, tenemos la posibilidad pues de enfermarnos por la ecoepidemiología de dengue, por la flora y la fauna que tenemos aquí. También otro ejemplo podría ser las personas que viven en el nivel del mar, pues no se les sube la presión. Por ejemplo, que las personas que viven en un nivel del mar en montañas, personas que viven en montañas tienen mayor incidencia de que se les suba la presión a personas que viven sobre el nivel del mar. Entonces por eso luego recomiendan los médicos, ¿no? Pues si es posible, si usted es hipertensa, pues no viva en lugares muy elevados porque le puede subir la presión. Entonces son cosas que tienen que ver con el medio ambiente, con lo que es la geografía donde vive la persona para la prevención de dichas enfermedades. Factores causales de la enfermedad: formado por el medio ambiente, los agentes y el huésped. Un cambio en cualquiera de estos tres componentes alterará el equilibrio existente para aumentar o disminuir la frecuencia de la enfermedad. Aquí vemos comúnmente en epidemiología lo que le decimos nosotros la tríada epidemiológica. Entonces vemos un ejemplo claro. Tenemos un agente causal. El agente causal aquí en el ejemplo es, por ejemplo, el zancudo, ya sea del dengue o chikungunya, zika. Aquí tenemos un zancudo, por ejemplo, la Aedes aegypti, es el agente causal. ¿Qué va a pasar con este agente causal? Este agente causal pues se origina de los charcos, del agua estancada, de los tanques, y causa, este zancudo causa una picadura al ser humano, que es el huésped, y se enferma. Pero tiene que ver también pues el medio ambiente en el que se desarrolla el agente causal, el zancudo,
y el huésped pues el ser humano, ¿no? Entonces aquí dice es un cambio en cualquiera de estos tres, un cambio en cualquiera de estos tres componentes alterará el equilibrio que existe para aumentar o disminuir la frecuencia de la enfermedad. Entonces, este es un ejemplo sobre factores causales de la enfermedad. Medición del nivel de salud de la población. Determinar la carga de la enfermedad para determinar los requerimientos de servicios y la prioridad para asignar los recursos. Entonces, vemos aquí la carga de la enfermedad, es un ejemplo solamente. Hay grupos vulnerables, como ya lo había comentado, pueden ser adultos mayores, niños, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónico-degenerativas. Entonces estos tipos de personas pues son más vulnerables a adquirir una enfermedad. Entonces ya se sabe que también las personas fumadoras pues pueden también tener problemas posteriormente por el humo del cigarro. Y vemos en el ejemplo, si sabemos que existen grupos vulnerables, pues la prioridad para asignar los recursos tanto de salud como los recursos monetarios que asigna el gobierno para la población. En este gobierno le están apostando principalmente a lo que es la prevención de las enfermedades. Entonces, si hay una buena educación hacia la población, tanto de alimentación como de buenos hábitos para prevenir enfermedades, pues no va a haber necesidad que la persona acuda a un hospital y no haya más costos para el gobierno. Igualmente mejor calidad de vida para esa población o esas personas. Detención de la tendencia en la incidencia de la enfermedad. Entonces hay una contención con estas campañas que se hacen, por ejemplo, sobre los adultos mayores que deben de comer bien, dormir bien, tener una alimentación sana y saludable, hacer ejercicio, tener higiene. Entonces son campañas antiobesidad que ayudan a detener la tendencia o la incidencia de estas enfermedades para que la población no se vea afectada. Identificar cambios en los patrones en la enfermedad y su consecuencia. Identificar los grupos de riesgo de la población. Determinar el estado de salud y la magnitud de la discapacidad. Aquí hay un ejemplo claro, por ejemplo, la mujer embarazada. Es un grupo de riesgo. Aquí puse el ejemplo de la preeclampsia. La preeclampsia es la presión arterial alta durante el embarazo en la mujer embarazada, después de las 20 semanas de gestación. Entonces, ¿qué identificamos ahí? Que hay una enfermedad y una consecuencia. Los grupos de riesgo aquí en esta enfermedad pues son las mujeres embarazadas, mujeres obesas, mujeres muy jóvenes o mujeres añosas. Ese es el grupo de riesgo. Y determinar el estado de salud y la magnitud de la discapacidad. Si esta mujer no controla su presión durante el embarazo, ¿qué va a causar? Va a causar que se hinchen los pies, que haya proteínas en la orina. Entonces, esto después de su embarazo, ¿qué le va a causar a la mujer? Que haya una falla renal, luego tienen insuficiencia renal crónica y tienen pues daño renal permanente para toda su vida si no se cuidan durante la etapa del embarazo. Hay una discapacidad posteriormente a la enfermedad. Y ahorita con lo de la epidemia también vemos, por ejemplo, los patrones de la enfermedad, pues son los virus, su consecuencia pues puede ser hasta la muerte. Los grupos de riesgo pues son los adultos mayores, la población que tiene enfermedades crónico-degenerativas. ¿Cómo determinamos el estado de salud y magnitud de la discapacidad? Todavía no se determina del todo, pero hay pacientes que se han referido que ya quedan con daños permanentes en los pulmones y que para toda su vida van a necesitar un tanque de oxígeno. Entonces, sí hay una discapacidad posteriormente a este tipo de enfermedad.
Descripción de la historia de la enfermedad. Vemos otra parte de la epidemiología, cómo se describe la historia de la enfermedad. Definición de los rangos de normalidad o valores esperados. Implementar el cuadro clínico de la enfermedad e identificar condiciones. Identificar extensión del periodo de los presíntomas, ayudar en la prevención de la mejoría clínica con o sin intervenciones. Entonces, un ejemplo que puedo dar en descripción de la historia de la enfermedad: ¿qué pasa con la definición de los rangos de normalidad o valores esperados? Por ejemplo, se esperaba que el virus del SARS-CoV-2 que causa el coronavirus o COVID-19, los rangos de normalidad o valores esperados, que solamente se viera afectado China. Entonces eso se esperaba, que solamente un país se viera afectado. Pero desgraciadamente no. ¿Qué pasó? Pues que afectó a más países del mundo y ahorita tenemos una pandemia. O sea, a nivel mundial tenemos esa epidemia que está afectando a todo el mundo. Completar el cuadro clínico de la enfermedad e identificar condiciones. Entonces el cuadro clínico tiene que ver con los signos y síntomas de dicha enfermedad. Le estoy dando de nuevo el ejemplo. ¿Cuáles son este cuadro clínico? Pues la fiebre, tos, estornudos, tos seca, malestar general, dolor de cabeza, dificultad para respirar en casos graves. Las condiciones de esta enfermedad pues son muy extremas para esos grupos vulnerables. Entonces, si a una persona mayor de 60 años se enferma de SARS-CoV-2, ¿qué pasa? Pues tiene mayor riesgo de probabilidad de fallecer. Entonces tiene que ver con esa parte. Otro punto es identificar extensión del periodo de los presíntomas. Vemos que los periodos de incubación del virus pues tiene que ver los primeros 7 días, pues no vas a tener los mismos síntomas que ya cuando te la infección latente. Entonces puedes empezar con un malestar, dolor de huesos, dolor de cabeza. Entonces se identifican desde ahí. Por ejemplo, ahorita con los pacientes de SARS-CoV-2, que es el COVID-19, vemos que empiezan con síntomas como malestares, y posteriormente estos síntomas se van agravando hasta el momento que llega a tener una dificultad para respirar, y en los casos más graves pues llegan muy graves al hospital a atenderse. Otro punto es ayudar en la predicción en la mejor clínica con o sin intervenciones. Entonces, ¿cuáles son la ayuda que nosotros tenemos para la prevención, por ejemplo, del COVID-19, que es SARS-CoV-2? ¿Cómo lo prevenimos? Pues lavándonos las manos constantemente, usando cubrebocas, estornudo de etiqueta, no saludar a las mujeres, no saludar de mano, la sana distancia. Todo esto son ayudas para mejorar la clínica o ayudar a que no haya más contagios. Puede que no haya intervenciones porque también hay países de Europa, especialmente Holanda, un país europeo, donde las medidas de contención del virus no se están llevando a cabo. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Pues quieren infectarse la mayor parte de la población para que hagan este tipo de inmunidad, que le dicen inmunidad colectiva, inmunidad de rebaño, que es que todos al enfermarse pues crean defensas suficientes para combatir este virus. Por eso no hay intervenciones. Puede haberlas o no puede haberlas, y las dos cosas pueden resultar, pero depende de cada país, depende de las condiciones de la población, etcétera. Son muchos factores que intervienen en esta práctica. Identificación de los determinantes de la enfermedad. Vemos aquí asociación de dependencia estadística entre dos o más eventos. Determinar factores que pueden producir cambios en las condiciones de salud. Aquí hay un ejemplo para que entiendan esta parte. Hay una asociación siempre, puede ser estadística o no estadística.
En la estadística está el agente causal o no causal. Entonces, y en la no estadística pues simplemente no se hace la estadística. ¿A qué me refiero? Puede haber dos agentes causales. De nuevo les doy el ejemplo del coronavirus, del COVID-19, del SARS-CoV-2, de lo que es el virus. El agente causal estadísticamente pues es un virus que hay varias teorías de dónde viene. Puede ser del murciélago, puede ser de una víbora, no sé, muchas teorías, pero el agente causal es el virus. Puede ser un virus o una bacteria en algunas otras enfermedades o algún otro evento. Eh, Determinar los factores que pueden producir cambios en las condiciones de salud. Por ejemplo, aquí el virus donde se ocasionó, pues fue en un mercado de animales en China, en Wuhan, China, en un mercado. Entonces aquí, ¿qué condiciones tenía este mercado? Pues que estaba muy sucio, que había mucha mala higiene, había mucha enfermedad de animales en ese mercado. Entonces esas fueron las condiciones para que un virus se incubara en un animal, en este caso en la teoría del murciélago, y este pudo afectar a un ser humano. ¿Cómo cambiamos esas condiciones? Pues haciendo la higiene pertinente. ¿Qué pasó en el mercado este de Wuhan, China? Pues que hicieron una sanitización de ese mercado y posteriormente lo cerraron por las malas condiciones de higiene. Entonces a eso se refiere la identificación de determinantes de la enfermedad. Control y prevención de la enfermedad. Removiendo agentes primarios, dependiendo del modo de diseminación, la protección del ser humano mejorando las condiciones de higiene, modificando el comportamiento humano para impedir riesgos, promover acciones saludables. Entonces, el control y prevención de la enfermedad tiene que ver más que nada con la higiene, con las condiciones higiénicas. Todas las enfermedades y las epidemias que han causado pues muchas muertes a nivel mundial tienen que ver con la higiene del ser humano. Removiendo los agentes primarios. Los agentes primarios, ¿qué son? Pues las bacterias, los virus. Un ejemplo es, si tú te lavas frecuentemente las manos, pues vas a tener menor cantidad de bacterias en tus manos y virus. Aquí hay un ejemplo del cólera. Si se hierve el agua o se le pone cloro a las verduras, se desinfectan y los alimentos se lavan bien y tú te lavas correctamente las manos siempre antes de comer, después de ir al baño y te estás higienizando las manos, pues vas a prevenir el cólera. O por ejemplo la campaña de la prevención del COVID-19, que también tiene que ver con la higiene de manos, tener el estornudo de etiqueta, tener higiene constante de las superficies de tu hogar, tiene que ver con la remoción de agentes primarios, o sea que vas a eliminar todos esos agentes que te pueden causar una enfermedad. ¿Y cómo lo hacemos? Pues mejorando las condiciones de higiene, modificando el comportamiento humano para impedir riesgos y promover acciones saludables. ¿Cuál es otro punto? Identificando grupo de mayor riesgo, identificando factores cuantitativos importantes y método efectivo para el control. Entonces, ¿cuáles son estos grupos de riesgo? De nuevo, volvemos al ejemplo de COVID. Pues las personas mayores de 65 años, mujeres embarazadas, niños menores de edad, personas con enfermedades crónicas, en este caso el personal de salud, tenemos riesgos porque pues tenemos la atención a este tipo de pacientes infectocontagiosos. Entonces se identifican esos factores de riesgo epidemiológicos cuantitativos. Se tiene que decir, por ejemplo, determinado grupo de personas, adultos mayores, tienen ese riesgo, determinado grupo de mujeres embarazadas tienen ese riesgo. Entonces tiene que ser con lo cuantitativo, o sea, qué cantidad de población está en riesgo. El método efectivo para el control, pues como sabemos que para controlar una enfermedad de este tipo, en un caso de COVID, pues tiene que ser la vacunación, que todavía no tenemos
esa vacuna disponible y el tratamiento específico. Entonces, cuando se haya una vacuna ya para tener controlado este virus, pues va a ayudar mucho a la población, porque ya no vamos a tener miedo de estar expuestos a este virus, porque vamos a tener una vacuna que nos va a proteger de este virus, no nos vamos a enfermar y no nos vamos a agravar. Entonces tiene que ver con esta parte. Ya para terminar, vamos a ver la planificación y evaluación de los servicios de salud como parte de la epidemiología. Primeramente, este punto dice identificación de los principales riesgos para la salud de la comunidad. ¿Cuáles son los riesgos de salud para la comunidad? Son muchísimos, muchísimos. Son las enfermedades crónico-degenerativas, uno de los riesgos. Son el virus, bacterias que nos aquejan, hongos, son muchos factores que tenemos que nos pueden causar una enfermedad a nivel comunidad. ¿Cuál es otro punto? Evaluación de la eficacia y efectividad de las intervenciones propuestas. Entonces, cuando hay una enfermedad o un brote epidemiológico, ¿qué se hace? Se va a evaluar la eficacia y efectividad de las intervenciones propuestas. Por ejemplo, ahorita de nuevo vuelvo al ejemplo del COVID. Posteriormente, ya que pase esta pandemia, se va a haber una evaluación de qué tan efectivo fue ponerme cubrebocas, lavarme las manos, la sana distancia, para ver la efectividad de estas propuestas, de estas intervenciones que se propusieron. Otro punto tiene que ver con la lectura crítica de información científica. Acuérdense que no todo lo que dicen en las redes sociales es cierto. Tenemos que ser críticos, tenemos que documentarnos con estudios debidamente pues verídicos que se han hecho, que tiene sustento científico, no cualquier información, sino que documentarnos adecuadamente para saber con qué nos estamos enfrentando, con qué tipo de enfermedad. Otro punto es estudio de la forma en que se distribuyeron los recursos de acuerdo con las necesidades de la población. Entonces esto tiene que ver, de nuevo vuelvo al mismo ejemplo del COVID, el estudio de forma en que se distribuyeron los recursos, qué recursos se distribuyeron, por ejemplo nosotros personal de salud, qué recursos nos dan para trabajar con pacientes, pues nos dan pues los cubrebocas en el 95, las caretas, nuestras batas quirúrgicas, nuestros overoles, todo lo que nos dan para trabajar. Y si esos recursos que nos dieron nos ayudaron con las necesidades que nosotros tenemos para atender a la población, es un ejemplo solamente. Entonces eso tiene que ver, son 4 puntos muy importantes que se manejan en lo que es esta materia de epidemiología. Bueno, terminamos con estas referencias bibliográficas por si gustan documentarse. Cualquier duda, comentario o aportación, estoy a sus órdenes por vía WhatsApp o plataforma. Espero tengan en cuenta todo lo que les comenté. Esta fue la introducción de la primera unidad de lo que es la materia de epidemiología. Que tengan un excelente día.